Hola, el siguiente es el análisis argumentativo crítico correspondiente a dos dispositivos discursivos. El primero es de 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Como primer lugar y estrategia nos hace referencia a mantener un público ocupado, mediante una serie de noticias para nuestro conocimiento del mundo. En el video se escucha una frase, de vuelta a la granja como los otros animales. Nos da a entender que los humanos actuamos de una manera muy similar ante las distracciones. Nos ocupa el saber, ya sea de ciencia, tecnología, entretenimiento, y en algunas ocasiones perdemos mucho tiempo en saber lo que le ocurre al otro. Nos muestra una serie de noticias llamativas a nivel mundial que da mucho de qué hablar, como el escándalo del presidente que se hizo tan viral en diferentes partes del mundo. La noticia de Canal Caracol, que nos da a entender que muchas veces las noticias se pueden tornarse un poco de burla y da mucho de qué hablar. En el tipo del deporte, que es muy visto también a nivel mundial, muchas veces se ha utilizado como método de rivalidad. Y por último tenemos la noticia de Silvestre Dangond dándole un beso a Poncho Zuleta, en donde también se prestó para hablar, algunas personas viéndolo con desagrado y otras veces también en modo de burla. Ya sea ciencia, deporte o farándula, siempre nos darán una entretención las noticias como espectadores y dándonos un motivo para seguir viéndolas. En segunda estrategia nos muestra otro método llamado problema, reacción, solución. Hace referencia a que nosotros mismos ocasionamos las problemáticas del mundo, ocasionamos caos, desastres y otras quizás los arreglen, como un círculo de tú haces, tú arreglas. Sin embargo, las noticias es como para darnos un ejemplo de problemática, crisis y sucesos causados por nosotros mismos. Como tercera estrategia nos muestra la gradualidad, dándonos ejemplo las clases políticas, en donde al ser el más corrupto podemos argumentar que sin importar el gobierno que se elija, el pueblo siempre lo verá como algo malo. En segunda noticia nos hace referencia al desempleo que se vive actualmente. En la mayoría de empresas se ve mucho lo que es el aprovechamiento de los empleados y con ello que no se les cotiza una prestación de ley. En el minuto 5 podemos observar mucho vendedor ambulante, mostrándonos de una u otra manera que mucha gente prefiere trabajar de forma independiente sin necesidad de una empresa y un jefe más humano. Por otra parte, podemos decir que otra de las estrategias de manipulación escrita es la de presentar las decisiones impopulares como necesarias para un futuro mejor o por vuestro bien. Hacen que el público crea ingenuamente que realmente los sacrificios ciudadanos van a dar como resultado una notable mejoría posterior. Así, el público se va acostumbrando a vivir de forma satisfactoria y por un efecto de habituación. Terminan normalizando sus circunstancias marginales. En el futuro, la población está ya resignada y sin capacidad de demandar aquello por lo que en primera instancia luchaba. Cuanto mayor es la prestación de manipular a los individuos, más se opta por usar un tono infantilizante. En muchas ocasiones, los medios se dirigen a los espectadores como si fueran niños. Se emplean argumentos, personajes o entonaciones educadoras que tratan a los ciudadanos como si tuvieran poca madurez o fueran débiles mentalmente. El objetivo es, como decíamos al principio, buscar una reacción también sumisa y dócil en la población, sin ápice de sentido crítico. El aspecto emocional es mucho más potente que la reflexión ascética y puramente objetiva. Por tanto, los medios de comunicación se aprovechan de esta realidad y apelan a esa dimensión afectiva y sensible para manipularnos. Así cortan el sentido crítico de todos los ciudadanos y controlan sus razonamientos. Recordemos lo poderoso que es el miedo y cómo es capaz de movilizar a las personas para una causa supuestamente mayor. Para el escritor francés, los medios de comunicación prefieren un público alejado de la intelectualidad y la cultura. Mantenerlas aislados de todo tipo de saber y conocimiento les permite manipularles más fácilmente y evitan que puedan adoptar actitudes de insumisión o rebeldía. La información es poder. Al mismo tiempo que nos educan en la ignorancia, los medios de comunicación nos hacen creer que solamente nosotros somos los culpables de nuestras desgracias y que nuestra poca capacidad nos convierte en desdichados y fracasados. Buscan autoinculpación mediante la exculpación propia. Para concluir, cabe destacar que este decálogo con las estrategias de manipulación mediática es uno de los más empleados actualmente para estudiar el sistema de poderes. Mientras que el dispositivo recursivo, el lenguaje como programación básica de nuestra realidad por Manuel Bayardo, presentado en un foro, describe el lenguaje como un tema poco sencillo y lo plasma como un mundo, un universo, comparándolo con la realidad de las personas, haciendo énfasis en la importancia del buen uso del mismo para que quien recibe el mensaje logre captar lo que queremos dar a entender. Bayardo
Inicialmente define el término lenguaje, continúa halagando el público que le acompaña, da una explicación de la clasificación del lenguaje y define algunos recursos estilísticos a partir del minuto 1:37, donde menciona el sonido de una sirena y lo que significa, seguido de la sensación que da el oír una campana y los colores que transmiten ciertos objetos. Posteriormente referencia y describe algunos elementos del escenario como las letras, espacio y luces, trasladando nuestra imaginación al lugar. Asimismo, describiendo las emociones que evoca el lenguaje. Para concluir con este video, Bayardo busca definir el lenguaje como algo más que un sistema de comunicación. Nos demuestra que es la capacidad que el ser humano puede llegar a tener para expresar sus pensamientos y sentimientos por medio de palabras, llegando incluso a persuadir el cerebro de otras personas. Capacidad que debe ser utilizada con responsabilidad, siendo conscientes de nuestras expresiones y comunicaciones a la hora de tratar con otras personas. Por ejemplo, tratar con respeto a todo el mundo con base de igualdad, sin importar si es un presidente o una persona en condición de calle. Esto se define de esta manera, pues porque es como la perspectiva que yo doy que tengo sobre el mundo. Como relación intertextual de los dos videos podemos evidenciar que el tema principal es persuadir al público de buscar el lado más humano que tenemos en nuestro interior y la explotación de las capacidades intelectuales que podemos llegar a tener. Y darnos cuenta que debemos persistir día a día para ser personas culturales que aprovechan de manera adecuada herramientas que pueden incluso llegar a destruirnos, como lo es el Internet y los medios de comunicaciones digitales, con los que nos podríamos forjar un camino nosotros mismos.